Buenos días. La mayoría ya me conocéis. Soy José Manuel, neumólogo en este hospital, y la sesión de hoy se titula Oxigenoterapia convencional y alto flujo. He escogido un poco esta sesión a raíz del auge de la oxigenoterapia con gafas nasales de alto flujo después del coronavirus, aunque es cierto que esto ya se utilizaba antes, sobre todo en las unidades de cuidados intermedios o en la UCI. Y aprovecho también para repasar un poco el oxígeno, las formas de administración de oxígeno que podemos hacer normalmente aquí en el hospital. Entonces, este es un poco el esquema. Primero hablaré un poco sobre la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, exclusivamente hipoxémica. No me voy a meter nada en ventilación. Después miraría un poquito los distintos grupos de dispositivos que tenemos para administrar oxígeno, que globalmente se dividen en dispositivos de bajo flujo o de alto flujo, dependiendo del flujo que administren. Y ya para terminar, hablaría un poquito de los humidificadores de pared que tenemos en el hospital, los aquapacks, para ver si verdaderamente suponen un beneficio o incluso pueden ser perjudiciales. Entonces, esta primera imagen es una imagen de un alveolo y la pongo un poco para representar lo que es el pulmón. El pulmón es básicamente lo que veis ahí, aire y vasos sanguíneos. O dicho de otra forma, es ventilación y perfusión. Y son las alteraciones que existen en la relación entre la ventilación y la perfusión las que justifican casi cualquier cosa que pasa dentro del pulmón. En concreto, para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, nos interesan aquellas alteraciones donde tendremos zonas poco ventiladas, pero que sí que están perfundidas. Es decir, tenemos partes del pulmón donde el alveolo está ocupado por secreciones, líquido o directamente está colapsado, con lo cual ahí no llega el oxígeno, no llega el aire, pero sí que pasan vasos que no se saturan y por tanto se genera un shunt y la consecuente hipoxemia. Este es el mecanismo que justifica la necesidad de oxígeno casi en la mayor parte de procesos agudos por lo que ingresan pacientes respiratorios u otros, por ejemplo, neumonías, bronquitis o EPOCs agudizados, insuficiencias cardíacas, atelectasias. Algunas atelectasias se resuelven simplemente con movilización y fisioterapia y otras a lo mejor necesitan técnicas invasivas como broncoscopia. O incluso, por ejemplo, ascitis a tensión en pacientes que en principio no tendrían por qué tener ningún problema respiratorio, pero que con el decúbito pues desaturan. Todos tienen en común que hay que poner oxígeno para mantenerlos mientras tratamos la causa. Entonces, claro, el oxígeno no deja de ser un fármaco. Entonces hay que administrarlo siguiendo un equilibrio entre quedarnos cortos y poder favorecer la aparición de taquiarritmias que pudiesen empeorar el estado hemodinámico de los enfermos, o pasarnos en un grupo concreto de enfermos que son los que clásicamente se llaman retenedores, que son pacientes en donde si nos pasamos administrando oxígeno pueden acumular dióxido de carbono y producirse encefalopatía hipercámnica. Pero esto no pasa con todos los enfermos, entonces voy a detenerme un momento para explicar por qué pasa la encefalopatía hipercámnica o la hipercamia inducida por oxígeno. Se conoce desde hace un montón de tiempo. Este es un artículo del Critical Care del año 2012, donde yo creo que resume bastante bien los distintos mecanismos, que son varios. Yo me he ido un poquito más atrás a este ensayo clínico del año 2000, publicado en el American Journal, que se hace en unidades de cuidados intensivos y que básicamente recogen a pacientes con agudización de EPOC. Todos los pacientes en fase estable tienen una obstrucción significativa, en torno al 30%. O sea, son EPOCs con obstrucción grave, llegan al hospital por agudización de su enfermedad y a todos se les hace una gasometría arterial basal, se administra oxígeno al 100% 20 minutos y se le repite la gasometría arterial a los 20 minutos. Y se ve que no existe un aumento significativo en todos los pacientes de dióxido de carbono. Solo hay un subgrupo de pacientes en los cuales aumenta a los 20 minutos. Y la característica común que tienen todos estos pacientes es que están más hipoxémicos, tienen una PO2 basal más baja con respecto a los que no aumenta el dióxido de carbono. Como he dicho, los mecanismos para justificar esto son varios. El que conoce la mayor parte de la gente es la hipoventilación inicial asociada a la administración de oxígeno. Es cierto, como vemos en la gráfica, que al administrar oxígeno a este tipo de enfermos inicialmente se produce un descenso del volumen minuto, pero este se normaliza rápidamente y a los 15 minutos el volumen minuto ya es parecido a antes de administrar oxígeno. Sin embargo, si esta gráfica continuase en el tiempo, veríamos que a pesar de normalizarse la ventilación minuto, el dióxido de carbono sigue aumentando.
¿Por qué? Bueno, pues la imagen de antes, ventilación-perfusión. Entonces, hay un mecanismo compensatorio dentro del pulmón que se llama vasoconstricción hipóxica. Esto es, el pulmón en aquellas zonas que están mal ventiladas por el motivo que sea, pues secreciones, líquido, el motivo que sea, pues en esas zonas los vasos que llegan se vasoconstriñen, se produce una vasoconstricción, con lo cual se compensa en parte el shunt y se redistribuye la sangre hacia zonas bien ventiladas. El oxígeno, una presión parcial de oxígeno a una presión alveolar elevada y saturaciones elevadas, lo que producen es relajación en los vasos del pulmón, con lo cual se está inhibiendo esa vasoconstricción hipóxica. Por lo cual están pasando dos cosas. Por una parte, vuelve a llegar sangre a las zonas que están mal ventiladas, o sea, vuelve a aparecer el shunt que ahora no importa, porque como estamos administrando oxígeno, no se desatura, pero lo que estamos haciendo es quitando sangre de zonas bien ventiladas. Y eso es el efecto contrario, es aumentar el espacio muerto. Zonas bien ventiladas a las que no llegan sangre y que no pueden drenar dióxido de carbono, por así decirlo, inducen hipercapnia. Se cree que este es el mecanismo que tiene más peso en la hipercapnia inducida por oxígeno. Después hay otros efectos o otros mecanismos menores, como puede ser el efecto Haldane, que básicamente es que la hemoglobina oxigenada tiene menos afinidad por el dióxido de carbono y el dióxido de carbono pues se disuelve, entonces aumenta el dióxido de carbono disuelto en sangre. Entonces, claro, tenemos que administrar oxígeno para mantener las saturaciones de estos enfermos, pero ¿con qué objetivo? ¿Qué saturación es objetivo? Nosotros nos guiamos un poco, bueno, en nuestra sociedad, pero sobre todo por las guías británicas. Entonces, las guías británicas lo que nos dicen es que hay que poner oxígeno a los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica con saturaciones de 90 o menos, con un objetivo de en torno a 92-96. Y en caso de que los pacientes tengan aumento del dióxido de carbono asociado, pues ser un poquito más restrictivos por estos mecanismos que comentaba antes y mantener las saturaciones en torno a 88-92. Este punto de corte de 90% para empezar a administrar oxígeno en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica es un punto de corte arbitrario, basado en opiniones de expertos, pero justificado un poco por la curva de disociación de la hemoglobina, porque con saturaciones por debajo de 90, pequeñas caídas en la presión parcial de oxígeno provocan grandes caídas en la saturación. Entonces, bueno, esa es un poco la justificación para ese punto de corte. Entonces, ya sabemos más o menos cómo pasa y el objetivo que tenemos. ¿Qué forma? Perdón. Como para todas las excepciones, aquí también. Entonces, por ejemplo, un neumotórax que no está drenado, neumotórax pequeño, sin colocación de tubo, intoxicaciones por monóxido de carbono o embarazadas, que no lo he puesto aquí, pues el objetivo de saturación es mayor que este, idealmente por encima de 95. Entonces, ¿qué formas tenemos aquí en el hospital para administrar oxígeno? Pues bueno, como decía antes, hay dos grandes grupos de dispositivos. Estaría por una parte los dispositivos de bajo flujo y por otra parte los dispositivos de alto flujo. Bajo flujo consideramos aquí gafas nasales y mascarilla con reservorio. Y alto flujo consideraríamos las mascarillas tipo Venturi y la propia oxigenoterapia con gafas nasales de alto flujo. La diferencia entre unos y otros es el flujo de gases que administran. Unos administran flujos por debajo de 30 litros por minuto y los otros administran flujo por encima de 30-40 litros por minuto, idealmente por encima de 40. Entonces vamos a ir viendo un poco cada uno. Entonces, respecto a los dispositivos de bajo flujo, las gafas nasales, ventajas que tienen, pues que normalmente son cómodas, las se toleran bien y que suelen ser suficientes para garantizar la saturación de la mayoría de pacientes. Y el reservorio, pues la ventaja es que da una FiO2 elevada. Reservorio, ventajas, bueno. Y después vendrían los inconvenientes. Entonces, las gafas nasales, por una parte, aunque son suficientes para mantener la saturación en la mayoría de enfermos, ahora veremos que no cubren normalmente las necesidades respiratorias del paciente y que aparte la FiO2 que administramos es desconocida. Y el reservorio, pues su principal desventaja es que es incómodo. Cuando un paciente necesita un reservorio, normalmente necesita flujos de oxígeno altos y la verdad es que el aparato hace bastante ruido, o bueno, el caudalímetro hace bastante ruido. Entonces, es muy común ver este tipo de tablas, que son tablas de equivalencia entre el flujo de oxígeno y la FiO2. Son tablas aproximadas y que
bueno, muchas veces no se ajustan mucho a la realidad. Si bien es importante el flujo de oxígeno que salga en el caudalímetro, tan importante o más puede ser el tipo de enfermo al que se lo estemos colocando. Y para hacerlo más visual voy a traer dos ejemplos que son muy distintos. Por una parte tenemos a esta señora que tiene 90 años, poquito músculo, está sarcopénica y tiene cifosis. Y por otra parte tenemos a este afroamericano de 20 años, deportista. En reposo, la señora puede tener 14 respiraciones por minuto y en cada respiración, pues a lo mejor mueve 250 mililitros. Sin embargo, el deportista, pues en reposo puede tener 10 respiraciones por minuto y en cada respiración mueve 800 mililitros, 1 litro. Total, que si a los dos les damos 2 litros de oxígeno al 100%, el cálculo se parece a esto. No es exactamente, pero se parece a esto. La señora tiene 3,5 litros por minuto. 2 litros van a ser de oxígeno puro y 1,5 litros lo arrastrará de la habitación, del aire ambiente. Eso va a suponer una FiO2 mucho más alta que para el deportista, que también tomará 2 litros de oxígeno puro, pero cogerá 6 litros de la habitación. Por eso se dice que no cubren las necesidades respiratorias del paciente, porque el paciente no respira solo lo que sale del dispositivo, tiene que arrastrar aire ambiente. Un ejemplo que puede ser bastante visual es este tipo de enfermo. Este es un señor, 80 años, obeso y una vida limitada. Limitada en el sentido de que hace vida cama-sillón o se mueve pues, con andador. Viene a urgencias por el motivo que sea, da igual, una bronquitis, insuficiencia cardíaca, necesita oxígeno. Le hacen unos gases y tiene acidemia respiratoria. Entonces se le coloca una BiPAP. Y en la BiPAP, cuando colocamos las BiPAPs a este tipo de pacientes, pues es frecuente que se vea que hacen volúmenes bajos, porque son pacientes restrictivos y hacen falta presiones altas para que muevan un volumen razonable. Después de varios ajustes con subida de presiones, es frecuente que este tipo de enfermos no toleren la máquina y no la quieren. Y si no la quieren, no se le puede poner. Si el médico responsable o la familia quiere la máquina, si el paciente no la quiere, no se le puede poner. Entonces, lo único que yo puedo hacer por este señor es intentar movilizarlo y ajustarle el oxígeno. Y a este señor le pasa una cosa, que es que si no le pongo nada, satura 85. Y si le pongo 1 litro, satura 96. Entonces, para este señor, con ese volumen minuto tan bajo, 1 litro de oxígeno posiblemente le esté dando una FiO2 mucho más alta que el 24%. Por eso que, bueno, estas son unas tablas muy aproximadas. Y vamos a pasar ahora con los dispositivos de alto flujo. El primero sería la mascarilla tipo Venturi. Vosotros me podéis decir, pero ¿cómo es? Porque el Ventimás del hospital es un poco distinto, pero bueno, alguien me puede decir, ¿cómo esto es un dispositivo de alto flujo si va conectado al mismo caudalímetro que las gafas nasales o el reservorio? Pues bueno, un poco por el diseño. Lleva el nombre del físico italiano que lo inventa y está basado en el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli, así a grandes rasgos, dice que un fluido cuando circula por un tubo ancho tiene mayor presión y menor velocidad. Y al hacerlo circular por una zona más estrecha, acelera el flujo y genera una presión negativa. No sé si alguna vez os habéis fijado, vale, como ya he dicho, esta no es la del hospital, la del hospital la tengo aquí por si lo queréis ver, pero es muy parecido. No sé si alguna vez os habéis fijado, pero los Ventimás tienen una válvula que es más ancha en la porción distal, donde va conectado el tubo de oxígeno, y mucho más estrecha en la porción proximal. De tal forma que al pasar el flujo en este caso, pasa por ahí oxígeno puro, se acelera mucho y administran flujos, si está bien colocado, por encima de 30-40 litros por minuto. Además, esa pestaña en la fotografía A está completamente abierta, está programado al 24 y en la fotografía B está cerrada, está programado, entre comillas, al 50. ¿Para qué? Para permitir que entre más o menos aire ambiente para hacer la mezcla de gases y por eso se administra una mezcla de gases conocida. Esta es una tabla de equivalencias para ver cuándo verdaderamente funciona como un alto flujo. Por eso es importante el Ventimás colocarlo bien, hacer que coincidan los números, básicamente. Porque, por ejemplo, si tenemos a un paciente con el Ventimás colocado al 50% a 9 litros, pues el flujo que le está entrando es 38 litros por minuto, que está ahí un poco en el límite entre los 30 y 40 litros por minuto, que se considera verdaderamente una oxigenoterapia de alto flujo. Entonces es importante colocarlo bien porque si no, ni siquiera estamos dando la FiO2 que sabemos y ni siquiera funciona como un dispositivo de alto flujo. Y ya un poco, pues, la joya de la corona, por así decirlo, pues serían las gafas nasales de alto flujo,
que, como he dicho, han cobrado ahora mucho protagonismo, pero llevan un montón de tiempo en el mercado, sobre todo en pediatría. Este es un artículo del año 2015, donde yo creo que se resume bastante bien los beneficios de las gafas nasales de alto flujo. En principio, la indicación que tenían, aunque ahora se ha extendido bastante a casi cualquier cosa, era lo que se llamaba insuficiencia respiratoria de novo, es decir, un paciente que tenía un pulmón más o menos sano y que ahora tiene un proceso agudo, habitualmente era neumonía o distrés, que necesita alta demanda de oxígeno. Entonces, tiene muchos beneficios que están aquí recogidos, entonces vamos a verlos uno por uno. El más evidente es el de la saturación, es un dispositivo que puede administrar FiO2 hasta el 100%, cosa que no pasa con ningún otro dispositivo que no sea un respirador. Después, el confort administra la mezcla de gases por unas cánulas nasales, lo que le permite al paciente hablar, humedecer la boca, comer, si el médico lo considera, y aparte administra la mezcla de gases caliente y húmedo. La humedad relativa en el alveolo a 37 grados es del 100%, y este dispositivo tiene capacidad para humedecer y calentar el aire hasta 37 grados, con lo cual también favorece que se fluidifiquen un poco las secreciones y permite un mejor manejo de las secreciones. Además, genera cierto efecto CPAP. En un principio se creía que la equivalencia era por cada 10 litros por minuto, 1 centímetro de agua. Esto se ha visto que no es así, no llega a tanto, pero bueno, con flujos altos se pueden generar CPAPs en torno a 4 o 5 centímetros de agua. Esto con la boca cerrada. Con la boca abierta se generan CPAPs en torno a 2, 3 como mucho, y mucha peor tolerancia, porque al final si colocamos 60 litros, la mitad sale por la boca y reseca. Entonces es importante que respiren y no hablen. Y ya lo último es que puede contribuir un poco a disminuir el dióxido de carbono, porque estamos metiendo flujos muy altos a través de la nariz, entonces lava el espacio muerto anatómico de la vía aérea superior, aumentando así la ventilación alveolar. Entonces puede disminuir un poco el dióxido de carbono, aunque no es su papel principal. Muy bien. Entonces, claro, como he dicho, esto en principio nace para la insuficiencia respiratoria, que casi estaba exclusivamente destinada a distrés y neumonías graves. Pero una de las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria es la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de cardiología sobre la oxigenoterapia con alto flujo? Pues bueno, en la actualización de 2023, perdón, de las guías de 2021, no he encontrado nada sobre la oxigenoterapia con gafas nasales de alto flujo. Se sigue haciendo referencia a la ventilación con presión positiva, CPAP y BiPAP, en aquellos pacientes en edema agudo de pulmón, sobre todo en contexto de síndrome coronario agudo, para evitar intubación. Pero bueno, está basado en estudios antiguos como este de aquí del año 2010. He encontrado este metaanálisis del año 2023 donde se compara un poco la eficacia de la oxigenoterapia de alto flujo con otro tipo de manejos, incluido la ventilación con presión positiva, y se ve que no es inferior, salvo en aquellos pacientes que tengan hipercapnia o una comorbilidad respiratoria importante. Pero bueno, que en general se puede utilizar como una alternativa para los pacientes que estén con insuficiencia cardíaca con altas demandas de oxígeno, sobre todo en aquellos pacientes que no toleren la ventilación o que tengan hipercapnia, o que no tengan hipercapnia, perdón. Entonces, ya para terminar un poco la sesión, pues me gustaría hablar de los humidificadores que tenemos aquí en el hospital, los humidificadores de pared. A mí me pasa una cosa, y es que me llama la atención desde hace tiempo que yo tengo un paciente en la consulta, un EPOC avanzado, con un oxígeno en su casa a 2-3 litros las 24 horas, y ninguno tiene humidificador. Ninguno tiene esto. Sin embargo, aquí ingresa un chico de 40 años con una neumonía y le voy a tener que poner oxígeno a 1 litro 3 días, y parece que si no le pongo esto lo estoy matando. Entonces, la pregunta es, ¿esto vale para algo? ¿Esto que estamos haciendo? Entonces, he revisado un poco lo que dice la literatura que he encontrado y las guías, y lo primero que me he encontrado es este artículo que dice pues lo que comentaba yo antes, que la humedad de un gas depende de su temperatura. Entonces, es importante para humedecer un gas calentarlo. Y el primer problema que tenemos es que esto no calienta nada. Después, también hacen referencia aquí, ellos dicen que no tiene ningún sentido poner oxígeno con flujos iguales o menores a 4 litros por minuto. Es decir, si un paciente está con gafas nasales a 5, sí, pero 4 o menos no. ¿Por qué? Dicen aquí que hablan del bajo output de vapor de agua, es decir, en ningún sitio he encontrado
que estos aparatos verdaderamente humidifiquen. Eso es lo primero. O sea, se llaman humidificadores, pero yo no he encontrado en ningún sitio que humidifiquen. Y lo otro es lo que hablábamos de la contribución del oxígeno que va por las gafas nasales a la ventilación minuto de un paciente. Lo que hablaba. Este afroamericano, 8 litros por minuto, 2 litros de oxígeno puro, 6 de aire ambiente. ¿Tiene algún sentido en el caso de que esto humidificarle 2 litros si los otros 6 vienen sin humidificar? ¿Vale eso para algo? Entonces, la SEPAR va un poco en el mismo sentido. Nada de este tipo de dispositivos con flujos de oxígeno a 4 litros o menores, solo si están por encima de 4 litros. Y además apuntan aquí que su empleo generalizado supone costes, supone riesgo de infección, porque hay que tener en cuenta que un enfermo que tenemos ahí 15 días con el oxígeno a 1, eso no se va a evaporar, eso va a aguantar ahí los 15 días, ahí plantado. Entonces, puede sobreinfectarse y pulverizarse bacterias. Y además puede favorecer las fugas que ahora veremos. También, como he dicho antes, si vamos un poco teniendo en cuenta lo que nos dicen también las guías británicas, pues bueno, las guías británicas, ¿qué nos dicen? Pues lo mismo. Este tipo de humidificadores, o sea, no poner humidificadores con dispositivos de bajo flujo y que los humidificadores de botella, que son estos, pues que no hay ninguna evidencia que siquiera humidifiquen y que pueden suponer un riesgo de infección. Esto es un metaanálisis del año 2017 donde pues ponen ahí, comparan el oxígeno o los dispositivos de bajo flujo con humidificadores de este estilo y sin humidificadores. Y ven, por una parte, que los que están con los humidificadores tienen más infecciones y por otra parte no ven diferencias en cuanto a sequedad nasal, epistasis ni molestias torácicas. Y bueno, esto es de la guía americana del año 2007, pero actualmente siguen diciendo lo mismo, que tampoco pondrían este tipo de aparatos con flujos menores o iguales a 4 litros. Y después, hablando un poco del tema de las fugas. Yo creo que no es raro ver este tipo de imágenes en el hospital. Cuando pasa esto, normalmente son pacientes que están malos, que llevan un Ventimas o un reservorio. Yo reconozco que nunca he abierto un Aquapack. Desconozco si ese guante que vemos ahí forma parte del envase original o no. Me imagino que no. Entonces, claro, el tema es el siguiente. Yo pienso en este enfermo que tenemos aquí, que está con el Ventimas al 50 porque necesita mucha cantidad de oxígeno y que está con 9 litros porque con 12, incluso con el guante, pita. Entonces, verdaderamente el aparato está funcionando como un alto flujo, porque 9 litros para el 50% son 38 litros por minuto. Pero ¿cuánto se le va por el empalme? Pues yo creo que esto no tiene mucha justificación. Bueno, y eso era un poco todo. Entonces, las conclusiones que yo saco de esto es que el oxígeno es un fármaco y que habría que administrarlo, pues bueno, con criterio, con las saturaciones objetivo que hemos dicho, que existen muchas formas de administrar el oxígeno y que habría que adecuarlas a cada enfermo, y que yo creo que este tipo de aparatos habría que restringirlos porque supondría un ahorro, y aparte es que cuando busco solo encuentro perjuicios y no he encontrado ningún beneficio. Y eso era todo. Too late to turn